Muy buenas. Hoy vamos a hacer un viaje, pero uno muy especial, al interior de nuestro cerebro. ¿Para qué? Pues para entender qué es la afasia. Es un trastorno que, fíjate, nos enseña un montón sobre cómo funciona algo que damos por sentado, el lenguaje. Seguro que a todo el mundo le ha pasado, ¿verdad? Ese momento, esa frustración de tener una palabra ahí, en la punta de la lengua, y que no salga. Bueno, pues, ¿qué pasaría si esa sensación no fuera un momento, sino algo constante, una barrera? Pues de eso va la afasia, y para meternos de lleno lo primero es saber exactamente qué es. A ver, en pocas palabras, la afasia es un trastorno del lenguaje que aparece por un daño en el cerebro. Y aquí, atención, hay algo súper importante que entender. No tiene nada que ver con la inteligencia. La persona sigue pensando, sigue sintiendo, todo está ahí. El problema es que el puente, el camino para sacar esas ideas fuera, está roto. ¿Y qué causa este daño? Bueno, la razón más habitual es un ictus, pero también puede ser por un golpe fuerte en la cabeza, un tumor o algunas enfermedades que van degenerando el cerebro. La clave de todo esto es que la lesión tiene que estar justo en las zonas del cerebro que se encargan del lenguaje, que, para casi todo el mundo, están en el hemisferio izquierdo. Vale, para entender los tipos de afasia que hay, vamos a imaginar el lenguaje como si tuviera dos piezas clave, dos pilares. Por un lado tenemos al orador dentro de nuestra cabeza, el que se encarga de fabricar las palabras, y por otro, al oyente, el que las entiende. ¿Qué pasa cuando una de estas dos piezas se estropea? Pues que aparecen las afasias más conocidas. Empecemos por la afasia de Broca. Imagínate esto, sabes perfectamente lo que quieres decir, la idea está clarísima en tu mente, pero las palabras no salen, o salen a duras penas. El habla se vuelve lenta, como un telegrama, yo, ir, tienda. Faltan las palabras pequeñas que conectan todo. Y claro, esto crea una frustración tremenda porque la persona se da cuenta de todo. Su oyente interno funciona bien, entiende lo que le dicen. Y ahora vamos al otro lado del espejo, la afasia de Wernicke. Aquí pasa justo lo contrario. El orador no para de hablar, funciona a toda máquina, el habla es súper fluida, sin pausas, pero lo que dice no tiene sentido. Es como una ensalada de palabras, frases que suenan bien, pero que no significan nada. Y el problema gordo es que su oyente interno está cao. No entiende lo que le dicen y, lo que es peor, no se da cuenta de que lo que dice no tiene lógica. Así que, fíjate qué diferencia, ¿no? En la de Broca, hablar cuesta un mundo, pero la comprensión está bien. En la de Wernicke, se habla por los codos sin decir nada con sentido y no se entiende nada. Son literalmente las dos caras de la moneda del lenguaje. Y claro, esto pasa porque la lesión está en sitios distintos del cerebro, sitios que, por cierto, están conectados. Vale, hemos visto qué pasa si se rompe el orador o si se rompe el oyente, pero ¿y si los dos funcionan bien por separado, pero lo que se rompe es el cable que los une? Esto nos lleva a un tipo de afasia muy curioso. Vamos a verlo. Se llama afasia de conducción. Aquí la lesión está en digamos, el cableado principal, la autopista de fibra óptica, que conecta la zona que entiende, el área de Wernicke, con la que habla, el área de Broca. El resultado, la persona te entiende perfectamente y puede hablar de forma fluida, pero hay algo que se pierde por el camino en esa transmisión. Y el problema, el gran problema, aparece con una tarea muy concreta: repetir. Fíjate, le pides que repita una frase simple, como hoy haces sol. Su oyente, el área de Wernicke, la oye y la entiende sin problemas. Pero cuando manda la orden al orador, al área de Broca, para que la diga, el mensaje llega mal, distorsionado, y lo que sale es un lío de palabras, cambia sonidos, es incapaz de repetir la frase bien. El mensaje no llega. Y esto es lo que lo hace tan duro para la persona que lo sufre, porque se dan cuenta, son perfectamente conscientes de que lo que acaban de decir está mal, saben que esa no era la palabra, lo intentan corregir y vuelven a equivocarse. Imagina la frustración que tiene que ser eso. Pero claro, el cerebro no es tan simple, el lenguaje no son solo dos áreas y un cable, es una red enorme. Así que la siguiente pregunta es, ¿y qué pasa si la lesión no está en los centros principales, sino alrededor, como si los aislara del resto del cerebro? Pues aquí la cosa se pone interesante, porque la historia da un giro total. En este otro grupo de afasias, que tienen nombres un poco más técnicos, extrasilvianas o transcorticales, pasa algo increíble. La capacidad de repetir está perfecta, intacta. Es como si ese circuito de oír-repetir funcionara de forma aislada, pero estuviera desconectado del resto, de la capacidad para empezar a hablar por uno mismo o para entender de verdad lo que significan las cosas. Y esto nos da unos perfiles, bueno, fascinantes. Tenemos una versión motora, que se parece mucho a la afasia de Broca. La persona casi no habla por sí misma, pero si le pides que repita algo, lo clava.
Luego está la sensorial, que es como la de Wernicke. Mucho habla sin sentido, pero de nuevo, la repetición está perfecta. Y hasta hay una mixta, que es la combinación más grave, pero increíblemente la persona puede seguir repitiendo lo que oye, casi como un eco. Entonces, después de todo este viaje por las distintas maneras en que se puede romper el lenguaje, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos dice todo esto sobre cómo funciona nuestra mente? Pues la gran lección es que el lenguaje no es una sola cosa, es un espectro, un conjunto de habilidades que tienen que trabajar juntas. La fascia nos lo deja clarísimo. Nos enseña que necesitamos una parte que produzca las palabras, otra que entienda su significado y, lo que es igual de importante, que la conexión entre ellas sea perfecta. Es curioso, ¿verdad? Estudiar cómo se rompe el sistema es lo que nos ayuda a dibujar el mapa de cómo funciona. Y me gustaría terminar con una última reflexión, porque la afasia es mucho más que perder palabras, es algo que aísla a la persona de su gente, de su mundo y, en cierto modo, de una parte de sí misma. Y esto nos deja con una pregunta bastante profunda. Si el lenguaje es tan clave para nuestra identidad, ¿quiénes somos sin él? Nos recuerda la conexión tan bestial que hay entre las palabras, la conciencia y, bueno, esta maravilla tan frágil que es nuestro cerebro.